buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este viernes 9 de abril de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Mauricio Gómez Escobar nos contará cómo enfrentó en la JEP al bandido al que llaman Tornillo y que se hace llamar Losada, que sostiene que es el hombre que más sabe sobre el asesinato del padre de Mauricio, de Álvaro Gómez Hurtado, y que él es el hombre clave. Pero Mauricio demostró que no sabe nada de nada, que además de asesino es un embustero. Hablaremos con Mauricio Gómez. La suspensión de las revocatorias. Este es un caso insólito. Esto sí es como para Ripley. No podemos estar de acuerdo con el presidente que dice que esto polariza más. Pues es que la confrontación democrática es así, presidente. No es que todos estén de acuerdo ni con el presidente ni con el alcalde, sino que cada uno manifieste sus opiniones y haga uso de los resortes constitucionales para poner las cosas en su punto cuando crean que están equivocadas. Las revocatorias. Demar Córdoba nos contará lo más insólito que puede haber en materia de revocatorias, y es que en última serán los alcaldes los que decidan si puede haberlas o no. Los alcaldes que se van a revocar. Válganos Dios. ¿Quién es el gerente de las empresas públicas de Medellín? Hablaremos con el senador Santiago Valencia sobre este tema. ¿Cuáles son sus títulos profesionales? ¿Cuál es la calidad que tiene para ser el CEO, el ejecutivo más importante de la empresa más importante del país, apenas comparable con Ecopetrol? Contaremos cómo es esa historia. Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en la tarde en la hora de la verdad. Los invitamos para que miren YouTube y Facebook. Y tuvimos una entrevista maravillosa con el general Ospina. Gracias a los miles que ya la oyeron, nuestra invitación para que entren a YouTube y Facebook de la hora de la verdad, porque el general Ospina, desde el punto de vista estrictamente científico de la ciencia militar, nos demostrará quién ganó y quién no ganó esto que llaman la guerra con las FARC. Desaparecería la sostenibilidad fiscal si no fuere aprobada la reforma tributaria, dice el ministro Carrasquilla. ¿Esa sostenibilidad fiscal desaparece porque no aprueben la reforma tributaria, o señor ministro, porque usted permitió un gasto público excesivo, desbordado, que el país no resiste? Ese es el tema y eso está en discusión y esa discusión continúa. ¿Listos para el encierro, señores? Bueno, este fin de semana va a ser de encierro, después de que las cifras y las realidades dramáticas que estamos enfrentando demuestran que es la única medida posible, salvo en Bogotá, donde curiosamente no está permitido recoger firmas para revocar al alcalde, pero sí está permitido salir a marchar. Entonces, ¿en qué condiciones y de qué manera? Esto es absolutamente insólito, pero hay ciudades, muchas, como Barranquilla, por ejemplo, Medellín, Manizales, que están no al borde, en una verdadera crisis hospitalaria. Señores, ya no hay camas de UCI. La única fórmula es el cuidado y el aislamiento y rezar para que no tengamos nuevos contagios, porque los médicos han llegado al límite de sus posibilidades y los hospitales están absolutamente copados. Atraco, balacera, inseguridad en la Castellana, un barrio muy conocido en la ciudad de Bogotá. Para los que no conocen mucho, está al pie de la calle 100 con la autopista. Ahí queda un barrio muy tradicional de Bogotá, la Castellana, y hasta ahí llegan las balaceras. Plan de seguridad para los excombatientes, dice el señor Emilio Archila. ¿Excombatientes? Oigan
al general Ospina, quien les dirá si son o no son combatientes o qué es lo que son esos que con fusil en mano durante tantos años quisieron derrocar los gobiernos establecidos. Los excombatientes. Doctor Archila, mejore su lenguaje y no magnifique la posición de estos delincuentes que con las armas en la mano quisieron derrotar las instituciones que usted hoy por casualidad representa. Argentina tuvo ayer 22.000 casos de contagios de coronavirus. Se cayó en el en el Congreso el proyecto que permitía la eutanasia por muy pocos votos, pero la democracia es así. La mitad más uno cuenta y esa mitad más uno no se consiguió. Por fortuna no tenemos establecida la eutanasia como instituto jurídico aceptable. ¿Qué pasa con las visas a los Estados Unidos por los que hicieron turismo de vacunas? Esta no es noticia nuestra. Estamos tratando de verificarla y no ha sido posible, pero dicen que los Estados Unidos no van a prorrogar la visa de quienes la utilizaron para ir a los Estados Unidos, no como decían en plan de vacaciones, sino en plan de vacunación. Vamos a ver qué pasa. Repetimos, no tenemos confirmación oficial sobre el tema, que ha salido por varios medios de comunicación. Venezuela quiere calentar más la frontera. Están tan desesperados y tan enloquecidos que son capaces de cualquier cosa. Jair Peña nos hablará del tema. La supervida del supertestigo contra Uribe. Decía en chiste un niño que le preguntaba a otro, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y dice, yo supertestigo contra Uribe. ¿Cómo vive? ¿Qué de facilidades? ¿Qué de bicicleta? ¿Qué de licores? ¿Qué de visitas de grandes futbolistas, de estrellas del fútbol? Ese señor vive en el mejor de los mundos. Y todo simplemente la fama le viene de que es un asesino, está condenado a 40 años de prisión y que es testigo contra Álvaro Uribe Vélez. Ave María, por Dios. Las excusas de Barreto. El superintendente de Industria y Comercio se fue de palabras y resolvió decir que los Amper eran prácticamente unos desgraciados que le habían hecho mucho daño a Colombia. Por Dios, doctor Barreto, por Dios. Además, piense que ese apellido lo llevó gente ilustrísima, ilustrísima, y lo sigue llevando gente de primera condición. Entonces, le recuerdo las palabras de Baltasar Gracián. Ni ha habido hombre jamás que curase de tonto. Eso no es un agravio ni es una locura, es una tontería. Admítalo como tal. El gobernador de la Florida demandará al gobierno federal de los Estados Unidos para que permita los cruceros cerrados hace un año. Las vacunas de Johnson y Johnson. Recuerden, o si no lo saben, sépanlo, que se perdieron 15 millones de vacunas y la pregunta es si Johnson y Johnson cumplirá las entregas que tiene prometidas. Dice que sí lo hará, pero que habrá una reducción seria de las entregas en los próximos días, pero que a finales de este mes de abril ya habrá entregado los 15 millones de vacunas a las que se había comprometido. AstraZeneca es la vacuna más económica y fácil de administrar, pero está en jaque la de la India por supuestos coágulos. ¿Eso al fin en qué está? Y parece pues que un coágulo con esa vacuna es como ganarse una lotería. Pero bueno, hay gente que se gana la lotería. Hallaron en Egipto una ciudad de más de 3.400 años de antigüedad cerca de Luxor. Y la hallaron, dicen los antropólogos, que prácticamente intacta. Las casas están enteras, centenares de estatuas, restos humanos, el más grande hallazgo antropológico de los últimos tiempos en Egipto. Fuertes caídas de contagios en el Reino Unido por vacunación masiva. El Reino Unido, que padeció mucho, parece que está saliendo al otro lado. Ojalá sea así y ojalá pase en toda Europa y en el mundo entero.
Más de 4.000 muertos en Brasil en una sola jornada. La gripiña, presidente Bolsonaro, tiene que tener cuidado con sus palabras porque es esclavo de ellas. Tiroteo en Bryan, Texas, deja un muerto y 4 heridos. Hay un detenido y el presidente Biden insiste en el control de cierto tipo de armas, aunque lo que ha hecho no es suficiente al parecer. Crisis en edificios de oficinas en los Estados Unidos. El trabajo a distancia. Es la más alta disponibilidad de oficinas en la historia de los Estados Unidos. Un 16.5% de las oficinas están a su disposición, señor, si las quiere tomar. Sigue juicio por muerte de Floyd. La defensa de Chauvin sostiene que murió por las metanfetaminas que tenía en su cuerpo, pero los expertos dicen que no, que murió por falta de oxígeno porque se lo quitó la rodilla sobre el cuello que le puso el agente Chauvin. El coronavirus en Colombia ayer cobró más de 247 vidas y tuvimos que padecer 12.464 contagios. Y en Hoy en la Historia, es fácil pensarlo, siempre habrá que recordar esta fecha luctuosa en la vida nacional, el 9 de abril de 1948. En las calles de Bogotá, al filo de la 1 de la tarde, era asesinado Jorge Eliezer Gaitán por Fidel Castro y sus amigos, utilizando como gatillero, al parecer, a un tal Roa Sierra. Lo que pasó ese día y lo que eso significó para Colombia y sigue significando todavía. También hablamos del tema con el señor general Ospina en la conversación que tuvimos en la tarde y que les volvemos a recomendar a ustedes. De todo esto y de mucho más hablaremos con todos ustedes, queridos amigos, en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad.